Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Sonriéndole a lo desconocido. El día de hoy tengo una invitada muy especial, Isabel Galagui. Saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y pues querida familia, esta vez los invito, o bueno, les hago la invitación a que los temas que tratemos en este programa mm, véanlos desde otro punto de óptica. ¿Por qué me refiero? Porque quizás en este programa podamos No, tocar temas que podrían no los puse. herir ciertas creencias de la gente. Y pues al final del día aquí cada persona que es invitada o cada tema que se habla es simplemente para dialogar, para conocer y pues no dejen llevarse si es un tema que es un poco ajeno a sus creencias. Y Isabel, para nuestros amigos que nos están conociendo o bueno, que no te conocen, ¿nos puedes platicar un poco de ti? Claro, mira, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Es que no debes de tirarlo. Si lo Tengo vas a ocupar, ocúpalos aquí. No los 28 tires. años, soy estudiante de pedagogía. Híjole, he trabajado en muchas cosas, de todo. He trabajado desde call center, he estado haciendo planeaciones, investigaciones, ventas, de todo, de todo. Soy todóloga en lo que puedo. Soy muy curiosa. Me gusta conocer, me gusta investigar y no me gusta quedarme con dudas. Eso Entonces, nos encanta. sí, sí, porque justo me das un dato curioso o llego a escuchar algo y es algo que investigo. Tengo muy buena memoria, entonces hay datos curiosos que aprendí de muy chica y a la fecha me acuerdo porque me marcaron de alguna forma, ¿no? Entonces es divertido. O sea, ser curioso es muy, muy divertido. Creo que es tu manera de hilar las cosas. O bueno, se dice hilar las cosas coloquialmente, pero es tu manera de asociarlas para aprender. Y de hecho yo también soy Ujú. así, yo también me Bueno, puedes dar una Mira, fecha y esa fecha lo ubico muy rápidamente por ciertos sucesos. y yo tiendo más a ubicar por lo que es la memoria sensorial, o sea, es como de, estaba Tocas escuchando algo, ¿no? esta canción y pasó esto, me acuerdo, o estaba comiendo esto y pasó Ujú. esto y me acuerdo. Me ha tocado ocasiones que es como de, oye, es que me quiero acordar de qué pasó en este momento, pero no puedo y de pronto me tomo una taza de café, me llega un aroma de un perfume, Ujú. escucho una canción de fondo o una palabra de la conversación que estaba cerca de mí y flashback, es como, era esto. Es muy entretenido. Pero pues por lo mismo tiendo a guardar mucha información en mi cabeza y de la nada se me detona así. ¡Puf! Entonces es muy cómico porque hay veces que puedo estar hablando contigo y de la nada es como de... Y algo se me vino. Y es como de, ¿qué Eso se es te vino? bueno, eso es divertido y entretenido. Bueno, Claro. platicándoles un poco por qué traje a Isabel aquí, ella nos acaba de comentar, es pedagoga. Y la idea principal de estas colaboraciones que vamos a estar haciendo, aparte de tratar ciertos temas, también es buscarle el enfoque profesional a, al- a los temas paranormales. Y bueno, entrando ya un poco más al tema, Isabel, las preguntas que son del millón y que siempre le hacemos a nuestros colaboradores. A ver, ¿Tú dispara. crees en lo paranormal? Te espero. Mira, originalmente te podría Ajá, decir que no. Eh, ajá, yo siempre he sido una persona muy de datos duros, estadística fría, analítica en este aspecto, y ajá, es como de si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, si no lo puedo, o sea, si no hay manera de que yo lo experimente, no es real. ajá. Y siempre había sido como de esta mentalidad. Hasta que, pues, hasta que algo te pasa es cuando lo crees, ¿no? Exacto. Hay una película que creo que se llama La llave, que habla justo de esto de lo que es la brujería y la espiritualidad y energías y no sé qué. Y al principio a la chica, a la protagonista, no le pasaba absolutamente nada porque no creía. Y entonces Ujú, de la nada empieza a ver que pasan cosas, empieza a ver que le dejaban salir en la puerta, cositas así, empieza a investigar y de a poco ella empieza a usar todo esto para protegerse. Entonces, cuando lo empieza a usar para protegerse, dentro de su cabeza empieza a crearse la idea de que realmente puede servir. Y en ese momento, de una o de otra manera, ya estás creyendo que puede pasar, ya estás dándole esa posibilidad.
Entonces, cuando se abre la posibilidad, ¡pum! Le hacen brujería y le hacen un cambio de almas. Está muy loca, me gustó mucho la película. Pero me gustó mucho ese punto que tocó, de decir que hasta que algo te toca y hasta que lo empiezas a ver es cuando tú lo empiezas a creer. Entonces, a mí me pasaron dos eventualidades en mi vida por las cuales yo lo empecé a creer. De niña, por ejemplo, yo tenía a tener como muchas pesadillas Ajá. siempre, entonces yo siempre tenía que tener como música clásica de fondo o algún ruido blanco porque si no, o sea, era un caos, tenía unos sueños horribles. Tú eres fan de los Y SMR. sí, y entonces en muchos de mis sueños me llegaba a pasar que veía cosas que pasaban Ujú. a 1 o 2 meses después. Y cuando yo se los decía pues a mis papás y cosas así, me decían, estás loca. Y de pronto era así como de, es que justo eso que te dije que iba a pasar, acaba de pasar. Ujú. No, estás paranoica. Y yo, ok, estoy paranoica. Entonces, igual, en la secundaria me tocó que de la nada iba caminando y veía gente que no estaba, veía cosas que no estaban. Y para mí era así como de... Era horrible. ¿Yo qué hice? Sí, horrible. Hasta que, o sea, mis compañeros me hacían bullying por eso, porque pues me friqueaba muy cañón, o sea, de la nada estaba viéndome en el espejo del baño y veía una sombra y que obviamente no era la mía y yo era así, Ujú. uy, qué pedo, auxilio. Y entonces sí me apanicaba, sí gritaba muy denso y pues obviamente sí me ponía muy mal. Y entonces un profesor me acuerdo que me dijo que había gente que podía ver cosas que las demás personas no podían explicar y que Ujú. solamente pues eran cosas que llegaban a pasar y que tenía que aprender a vivir con ello, ¿no? Lo rechazaba o me lo quedaba, pero que era algo que me iba a seguir pasando y que lo que resistes persiste. Entonces, que entre más me resistiera y más lo negara y más dijera, no, esto no está pasando, más me iba a pasar y obviamente más me iba a molestar. Sí, Y es algo pues muy aprensivo. ajá, dije, bueno, está bien. Entonces, como que lo empecé a aceptar. Igual, a la fecha duermo con ruido de fondo, porque si no, no se me quita esa maña de dormir con ruido de fondo. Pero pues ya cuando llegan a pasar situaciones así, ya no es como que me espante, sino que las acepto, ¿no? O sea, ya es como de, ok, lo dejo más Fíjate que, tranquilo. bueno, de cierta manera ya contestas las dos preguntas, que era si crees y si te han pasado. Me queda bien claro que por lo que me acabas de contar, que te han pasado. Fíjate que no sé por qué me pasa, pero siempre, de una u otra manera, los temas, hay una, hay un paralelismo con la persona. Ajá, ¿Por qué lo digo? Tú acabas de decir algo muy importante, que, que si no lo, ¿cómo dijiste? Que si no lo ves, no, bueno, no que lo hay cosas crees. que no lo crees. Y también dijiste que hay veces que hay cosas que los demás no pueden ver. Exacto. Bueno, querida familia de Sonriéndole, nosotros el tema por el cual nos quisimos juntar fue por el sincretismo. Para los que no lo entienden o no saben, no conocen el término, el sincretismo es, supongamos, nosotros que estamos en México, nos vinieron a conquistar y para que nuestras deidades no murieran, hubo gente que esas deidades las Las fue cubrió, transformando, ¿no? ajá, las transformó a otro santo o al revés. Los mismos que nos conquistaron transformaron nuestras deidades a otro santo. ¿Y a qué voy con esto? Hay un mito de la conquista que dice que un chamán le dijo a todo su pueblo, oigan, algo va a pasar. Y nadie les creía, ningún de la tribu nadie le creía. Y él se paraba en el horizonte y veía el mar y veía barcos que se acercaban, pero nadie más los veía. Hasta que no estuvieron ya cerca, fue cuando ellos nació de cierta manera la percepción de lo que era un barco. Pero ¿a qué Ajá. punto voy con lo que acabas de decir? A mí se me hace muy interesante que de cierta manera tú, sin creo que planearlo, por así decirlo, tocaste ese tema de que hay veces que la mente está abierta a cosas que no conocemos, pero sabemos que están ahí, como lo que pasó con este chamán. Ujú. A mí, te digo, a mí me pasaba que yo, te voy a dar un ejemplo. Yo tendría Ajá, como, ¿qué serán? Como 8 años. Y unos tíos míos se fueron a Estados Unidos.
Ajá. Corte comercial, antes de que nos avisaran que se iban a ir a Estados Unidos, yo lo soñé en su casa, dejando a sus hijos ahí y ellos yéndose, ¿no? Ujú, Y me acuerdo porque corte A, sueño esto, corte B, se lo cuento a mi mamá. Y mi ujú, mamá me dice, estás mal, estás loca. O sea, eso no va a pasar. Tus tíos jamás van a dejar solos a sus hijos, ¿no? O sea, jamás los van a dejar, son sus adoraciones y los aman. Y no es que no lo saben, o sea, ujú, aclaro el punto, ¿no? No es que no los amen, precisamente se fueron porque los amaban, los aman demasiado y ujú, necesitaban darles una mejor calidad de vida. Entonces, decidieron sacrificar su paternidad, su maternidad, su tiempo de familia con ellos, de verlos crecer para poderles ofertar un mejor futuro, ¿no? ujú, Entonces, pues obviamente yo a los 8 años yo no sabía eso, yo nada más sabía que soñaba que los dejaban en la casa y ellos se iban, ¿no? ujú, Como a los 3 meses de que yo sueño esto, en un fin de año creo, si mi memoria no falla, nos avisan que se van a ajá. ir a Estados Unidos. No Y mi cabeza manches. fue así como de, Esto ya lo viví, déjà vu. esto ya lo viví, esto es un déjà vu, o sea, no es posible, ¿no? Y voy con mi mamá y le digo, mamá, yo te dije que esto iba a pasar, y mi mamá, estás loca, lo soñaste y no puede estar conectado, ¿no? Y yo, es que no es posible, no es posible. Estaba viendo hace unos días unos videos en TikTok de un viajero en el tiempo, de estos Ujú, videos que salen muy random, ajá, y ajá. estaba contando de cosas que iban a pasar y no sé qué, de noticias, y dijo, guarden este video porque esto va a pasar en el año 2024 o 2025, algo así, ¿no? Ujú. Y dije, suena un poquito lógico por lo que viene pasando, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba platicando con mi pareja y le estaba contando, estábamos viendo lo de este video, y le Sí, sí. digo, ¿habrá alguna manera de que a final de cuentas la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Lo mismo pasa con el sonido, lo mismo pasa con Ujú, la energía, pasa con absolutamente todo. Entonces podría ser que todos estemos viviendo en el mismo plano, pero estemos vibrando en diferentes frecuencias y de un momento a otro alguien puede interceder una frecuencia de otro tiempo pero en el mismo espacio. Y entonces así se puedan dar estas conexiones porque no se me hace lógico. Dije, si yo guardo este video y en el 2025 pasa lo que este tipo me dijo, va a explotar la cabeza, ¿no? Porque va a decir, ¿de dónde sacó la información? ¿No? Fíjate Entonces que, me quedé ujú, con esa idea. fíjate que O sea, yo me gusta mucho estudiar de temas de metafísica, obviamente por obvias razones. Y la metafísica hay varias teorías que dicen que tú puedes entablar conexión con tu doble cuántico. Que tú puedes, por ejemplo, bueno, la teoría dice que tú, más por o menos como ejemplo, lo que hacen en Multiverse of Madness ajá, exacto. de Doctor Strange, ¿no? O Supuestamente sea, sí. hay, mira, como en todo, como siempre lo he dicho en todos los programas, hay mil y un recetas. Y muchos videos te van a decir, pues haz esto, ¿no? Y de diferente manera. Ujú. Y yo creo que es más que nada la que a ti te llegue, ¿no? La que yo estaba viendo es esto. Tú te duermes, bueno, antes de dormir, tratas de, como de mandar un mensaje, ¿no? Le hablas a tu yo cuántico. Le dices, Isabel, quiero que me ayudes a llegar a la vida que yo quiero, donde tengo todo esto, ¿no? Y lo vas repitiendo y lo vas repitiendo. Llámalo programación que tú mismo te estás autogestionando para de cierta manera llegar o real, pero esas teorías existen. Y de hecho, hace meses, un suscriptor, bueno, no era un suscriptor, era un colega también, igual que también se dedica al podcast, él mencionó una teoría que no recuerdo bien la teoría porque tiene mucho que la escuché y no le di más investigación, pero él comenta que hay ocasiones en que a ti no te toca morir, pero mueres. Entonces, el mismo universo tiene sus propias leyes que evitan que ocurran errores como ese. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente, o sea, supongamos, te moriste en un accidente de coche, ¿no? Pero el Ajá. universo dice, ¿sabes qué? No te tocaba. Vamos a resetear ese accidente. Sí te vas a accidentar, pero no te vas a morir. Y apareces o tu conciencia viaja a un punto donde sí pasó el accidente, pero despiertas en un yo tuyo con, ¿cómo se llama? Que está vivo.
en otra realidad, ¿no? Te voy a Ajá. contar una anécdota que está muy cañón. Es A ver, muy pocas cuéntala. veces que la cuento. Pero bueno, yo tengo un niño de 10 años. Ajá. Fue cesárea de emergencia. Me puse súper mal cuando él nació. También yo Ajá. estaba bien chiquita, tenía 18 años cuando lo tuve. Me hacen cesárea de emergencia porque yo tengo desviada la cadera, entonces mi cuerpo no abría, no hubo Sí, manera me de que imagino. naciera. Me meten para hacer cesárea. La anécdota está entre cómica y buena, ¿no? Porque a mí el ginecólogo que me atendió era gangoso y tartamudo. Parece chiste de Teo González. No lo es, no es chiste, es una anécdota. Estuvo muy cañón porque cuando llega y me dice, yo dije, ¿qué? No le entendía nada y de pronto veo que me Ajá. empiezan a vendar las piernas y yo así de, ¿qué está pasando, no? Y una enfermera Ajá. me dice, ¿sabes qué? Es que ya la situación de tu parto ya está muy grave, no tienes casi líquido amniótico, te tenemos que meter a cesárea y fue lo que te vino a decir el doctor. Y yo, ay, gracias por hablar en cristiano, ¿no? Thank you very much, ábranme como res y vámonos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Me Lo que sea ponen la para salvar la raquia, situación. claro, me ponen la raquia y yo tenía 4 días ya sin ingerir alimento, porque estaba en labor de parto durante 4 días, o sea, Ujú. estuvo muy cañón. Muy Y densa, sí. me ponen la raquia y se supone que la raquia nada más te adormece, pues como que del pecho para abajo. Que Ujú. en mi última cesárea, que otra vez volvió a ser cesárea con mi hija, tiene 1 año y 6 meses, sí me Ujú. pasó eso. Pero en la cesárea de mi hijo, o sea, me ponen la raquia y de la nada, ¡pum! Me voy. Pero así, me Ujú. voy. Para ese entonces una de mis tías ya había fallecido. Y te lo juro que la gente no me lo cree, pero yo vi desde arriba cómo me estaban haciendo la cesárea, o sea, vi cómo nacía mi hijo y estaba mi tía al lado de mí. Y yo estaba maravillada viendo cómo nacía y aterrada porque vi mi cuerpo cómo lo estaban abriendo y cómo iban haciendo. Y yo estaba así de... Y mi tía así como de, ay, felicidades, echan muchas ganas, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y yo, pero yo estoy aquí arriba y estoy allá abajo, o sea, Ujú. explícate. Y me dijo, no, vengo a decirte que todavía tienes muchas cosas que hacer, que le tienes que echar ganas, porque ya tienes una vida que vas a dar. Y que estás dando y que tienes que cuidar. Y yo así Qué de lindo. madres, pero yo estoy acá arriba, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Ajá. O sea, yo me veía flotando y yo así de, no, es que esto no es lógico. Y de pronto empiezo a escuchar a los doctores que a mí me había dado un paro respiratorio en la cesárea. Ajá. Entonces, cuando te meten a un procedimiento de este estilo, te dicen, fírmame y Que no vas dime a demandar. no, fírmame qué voy a hacer, ¿no? En caso de estas Ah, ya. emergencias, aquí salvo al bebé o a la mamá, o sea, porque ese tipo de emergencias se presentan en cualquier parto y Sí, sobre todo en sí. las áreas tienes que firmar esa responsiva. Entonces yo firmé que en dado caso salvarán a mi hijo, obviamente, Sí, sí, y sí. y entonces empiezo a escuchar que yo ya no tenía respiración, soy de tez blanca, ahorita me veo medio morena por la luz, pero pues me vi muy, muy blanca desde arriba, todo, y dije, la madre, yo ya valí, ¿no? Y yo Ajá. así de, me estás diciendo que tengo una misión, que tengo que cuidar a mi hijo y no sé qué, pero yo estoy acá arriba, o sea, yo estoy aquí, Ajá. flotando, ¿qué onda? Y Exacto. me dice, no, tú tienes todavía una misión y no sé qué, pero te venía a decir que tienes muchas cosas que hacer, que le vas a echar muchas ganas, que te amo mucho, que confío mucho en tus decisiones, ¿no? Y de pronto así, ¡pum! Me empuja y Y de que vuelves. estaba arriba, de pronto nada más me volteó y abrió los ojos y me llevan en friega a mi hijo. Y veo a mi bebé y yo, ay, está precioso. Me vuelvo a desmayar. Pierdo la conciencia y ya cuando me despierto, mi hijo estaba en cuidados intensivos. O sea, real, perdí la conciencia, me despierto, mi hijo estaba en cuidados intensivos porque su mamá se estaba Ajá. muriendo y a mí me empiezan a decir, es que se nos pasó la anestesia No, porque te bueno. fuiste. Entonces, te tuvimos que reanimar y sientes las piernas y yo, ¿no? O sea, ok, tenemos un máximo de 4 horas para que puedas sentir las piernas porque si no quiere decir que te dejábamos cuadraplégica y yo, Ay, qué miedo. súper tranquilo, pero yo no podía mover, o sea, ya nada más podía mover la cabeza, ¿no? Entonces imagínate el estrés de lo que acaba de vivir, que no sabía si lo viví, si lo soñé, si no lo soñé. Ujú. No estaba mi hijo a mi lado y yo no Ujú. me podía mover. No, la escena es como de,
what the fuck. Entonces, yo siempre he dicho que el día que es el cumpleaños de mi hijo, ese día yo renací, porque ese Suena día muy lógico. morí, pero reviví, Exacto. ¿no? Pero sí me pasó esa situación y ahorita que lo dices, digo, pues a lo mejor puede ser que esa Estás teoría en sea otra de que, realidad. ajá, o a lo mejor al final de cuentas es lo mismo, ¿no? No me tocaba morir, Ujú, pero por un error de cálculo humano que ujú. no pasan en México y menos en el seguro, Ajá, este, ajá. me les estaba yendo y regresé. Y te digo porque ahora que mi hija nació fue cesárea, fue más o menos el mismo proceso, llevaba casi la misma cantidad de días sin comer, todo, 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 todo. Y con ella estuve consciente toda la cesárea, me dijeron ya nació, me la enseñaron, me operaron todo el rollo y pum, vete a la sala de recuperación y ya con tu niña al lado, ¿no? Ujú, Pero pues eso me pasó con ella. Con él me ujú. pasó completamente diferente. O sea, con él sí perdí la conciencia, con él sí me fui, no supe de mí. Y ya de pronto cuando yo me desperté fue, pues tenemos dudas, puedes mover las piernas, puedes mover los brazos, no tienes ningún problema, qué día es hoy, cómo te llamas, todos los datos que preguntan para ver que no haya ningún problema neuronal Sí, sí. por el tiempo que yo me quedé sin respiración, que no hubiera ningún daño y Ujú. pues obviamente que nos hubiera generado un daño con la anestesia, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues si te imaginas, y ahorita que escuché la teoría que me dijiste, dije, ¡ah! Sangre, entonces a lo mejor y sí me andaban matando estos mens, pero el universo dijo, no, todavía no le toca, tu tía, paz, regrésala. Fíjate que aquí me haces recordar dos cosas. Una, bueno, yo no sé tú qué creencias espirituales tengas. Casi el 90% o 70 o 80% de los mexicanos son católicos. Pero ¿qué pasa? Muchos traemos muy arraigados lo del ángel de la guarda. Y quizás el ángel de la guarda no es como nos lo pinta la religión. ¿A qué punto voy? Obviamente volvemos al punto, no quiero dañar creencias. Estamos aquí para dialogar, para mostrar los diferentes puntos de vista que puede dar una teoría. Y yo me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, es que tu ángel de la guarda, o sea, no es un ángel que Dios dijo que te tocaba, sino que tu ángel de la guarda es un familiar tuyo. Entonces, aquí se me viene mucho esa idea porque digo, capaz que tú tuviste una visión, pues de tu ángel de la guarda, que en este caso es tu tía. Sí, lo Digo, que me dijo, órale, vas, regrésate, no es sape. Pero me exacto, tocó, o sea, me tocó a mí en esta situación. Y mi mami, que falleció hace casi 2 años, cuando ella lo estaba lamento. falleciendo, Ujú, pues, le pasó que ella veía a mi tía que venía por ella. Si es ujú. que estoy viendo a tu tía y viene por mí. Y ella falleció de cáncer, entonces pues, los dolores de cáncer en la Sí, etapa son final son horribles. horribles. O sea, la El cáncer muerte es lo son peor. horribles, tanto para quien los vive como para quien... Ujú. Sí, no, para quien lo vive como para quien está cerca, o sea, eso te va Sí, es lo aniquilando. peor. De una o de otra manera, pues al enfermo lo va aniquilando físicamente, pero a la familia lo va aniquilando anímicamente en salud Moralmente. mental. O sea, es una cosa horrible, ¿no? Horrible. Sí, sí, sí. Entonces, pues ella tenía unos dolores horribles y en una de esas ocasiones de la nada se le fue el dolor y dice, es que vino mi hermana y se llevó mi dolor y ya me No dijo que va a manches. venir por mí. Y yo así, madres, ¿no? Pues pasaron muchas cosas con mi mami. Mamá era muy musical, ella era música andante. Tengo pendiente un tatuaje de ella en música, Qué por lindo. cierto. Y y al final, todavía en sus últimos rasgos de conciencia, pues nos pusimos a cantar. Llegó uno de mis tíos con la guitarra, nos pusimos a cantar, no sé qué tanto. Y de la nada me dice tu abuelo que cantas muy bien, que está muy orgulloso de ti, No pero que entres a manches. tiempo porque te descuadras mucho en las canciones. Y yo así de, ni conocía al Qué, señor, pero hay muchas thank yous. Gracias por el mensaje. Debo poner atención, ¿no? qué Pero rayos. Ajá. nos llegan a pasar muchas cosas así, ¿no? Si mi mamá nos contaba cosas en ese momento que, pues, que le estaban contando el abuelo y los tíos y los hermanos y los primos y Ujú, toda la familia que ya no estaba, pero mi ujú. mamá estaba como en este limbo entre que me voy y regreso, porque nos estaba, de la nada se iba y regresaba y nos contaba, es que fíjate que están preparando el gran salón y ya me van a poner mi bata y no sé qué. Y yo, ok.
se iba, ya regresaba otra vez y no, es que ya me cambié y ya está listo el gran salón porque me van a recibir. Y yo así de, ¿qué onda? Pero te Sí. contaba las cosas como así como si te fuera la conexión de internet. Como si saliera a la sala ella y regresara y te Ajá, dijera lo que estaba diciendo. exactamente, o sea, salía a la sala, pum, regresaba y te contaba. Oye, pero es que ya me dijeron que esto, es que ya me dijeron que aquello. Y yo dije, wow, o sea, sí hay algo más allá. Ay, no sé, pero todas las veces que me llegan a decir, o sea, me ha tocado que he soñado con mi mamá y Ujú, han sido sueños tan vívidos que me despierto con el aroma de mi mamá, que era un perfume específico así, y cigarro, y lo tengo ujú. aquí. Y exactamente donde me abrazo siento el calor de su piel todavía y es como de, "Oh, su máquina. Yo sé que me amas, yo también te amo, pero No híjole, no me des sé si esas pedirte muestras de que me afecto visites. tan vivas. No, fíjate que no he sido así, ¿no? Es como de, no sé si decirte que no me visites más porque me dolería o pedirte que me Ajá, visites más seguido porque se me haría más difícil superar que no estás. ¿No? Esa es como la situación que traigo, es sí, ambiguo, porque por un lado digo, "Uf, te siento tan cerquita que yo por mí te soñaba diario así, sí. pero a la vez despierto y sé que no estás aquí y me dan la torre. Entonces, no sé si es Ujú. un bien que me hace mal o un mal que me hace bien, pero sí es como muy random. Creo que fue Franco Escamilla y si no lo fue él, corríjanme, que él dijo algo muy cierto y si no lo dijo él, pues quien lo haya dicho le doy los créditos, que él decía que muchos de los que hemos perdido a una persona importante, en este caso pues yo, mi padre y todo tu madre y todos tus demás familiares, muchos decimos, daría lo que fuera por verte un instante más, ¿no? Convivir contigo un instante más. Pero la realidad es que no es verdad. ¿Por qué? Porque después de un instante viene otro instante y nos volvemos, quizás egoístas no es la palabra, pero es ese detalle de, ya te vi una vez, te puedo ver otra vez. Entonces, entiendo perfectamente esa dualidad que tú sientes. Sí, el ser Yo, humano por naturaleza es egoísta, entonces yo lo veía sí, con mi mamá, ¿no? O sea, yo la sí, veía sufriendo, pero una parte de mí quería que se no, quedara. ajá, no la querías O sea, dejar. yo alguna vez hablé con ella cuando todavía la enfermedad no estaba tan grave y le Ajá, dije, soy humana, soy ujú, egoísta, porque sí lo soy. sí, Y si en algún momento yo entre lágrimas, entre mi dolor, porque es mi dolor el que va a hablar, te exacto. pide que no te vayas, te pide que no me dejes, no me hagas caso, Ujú, perdóname y no me hagas caso, porque yo lo que sí, quiero es que tú estés tranquila, que no tengas dolor, que exacto. no tengas sufrimiento. Y si dentro de mi dolor, dentro de mi egoísmo humano, yo te digo, no me dejes, ponte a pensar que es esa niñita que te sigue amando, que sigue estando dentro de mí, que siempre va a necesitar a su mamá. Pero Exacto. yo que soy adulta, que todavía estoy consciente porque todavía te veo bien, porque todavía podemos hablar y estamos bien y a veces salimos y a veces nos reímos y a veces me cuentas chistes y demás, y todavía no estás tan mal. Exacto. eh, yo estoy ahorita consciente, no tengo tantas cosas en mi cabeza y te lo estoy pidiendo de la manera más consciente. Si en algún momento en mi dolor Ujú, yo te llevo a pedir que no me abandones, que no me dejes, ignórame. Ignórame y ujú, ujú. acuérdate de lo que te estoy diciendo en este momento. Tú tienes que estar bien, tú tienes que estar tranquila y tú no tienes que tener dolor. El dolor no es normal. Exacto. Entonces, discúlpame si desde mi egoísmo te doy este discurso de decir no me abandones, Ujú, porque sé ujú. que no me vas a abandonar Exacto. y sé que a lo mejor no te voy a ver físicamente, pero conmigo siempre vas a estar. Pero tú tienes que avanzar como sea y tienes que estar bien y yo te voy a apoyar. Y se lo dije de manera muy consciente. Me acuerdo cuando ella se estaba yendo, pues yo sí, cometí el mismo de no me dejes, no me abandones. Y mi mamá volteó y me dijo, tú me dijiste que te ignorara, porque no podías ser así de egoísta conmigo. No lo seas, déjame ir. Dije, ah, Maldito sea ok. porque hablé. Sí, no, dije, no, no, es que yo lo hice con esa conciencia, porque Ajá, yo sí, sí, sabía sí. que yo iba a necesitar ese golpe de realidad y esa conciencia que yo necesitaba. Y qué mejor que mi mamá me lo dijera con mis propias palabras, porque fue un regaño de la Isabel del pasado a la Isabel del presente que le dijo, pilas, tú lo dijiste porque Exacto. sabías lo que venía y sabes lo que tienes que hacer.
¿no? Corte B, llegó una de mis primas de Texcoco a ver a mi mamá, Ujú, ujú. y llegó a pedirle no te vayas, ¿no? Y yo agarré y le dije, te quiero mucho, te adoro, gracias por estar aquí, pero Sí, te sí, voy a pedir, te voy a suplicar que lo último que le digas es que no se vaya. Al contrario, exacto, dile que la amas tanto, que la dejas libre, que la dejas que se vaya, que estás tranquila porque vas a estar bien. Es que me duele mucho, a mí también, como no tienes una idea. O sea, tu sobrina, yo soy su hija, sí, sí, me duele como no tienes una idea, me está desgarrando, pero me desgarra más la idea de verla sufrir que de saber que va a estar tranquila. O sea, una parte de mí cuando exacto, ella se fue, eh, se tranquilizó y dijo, ya no está sufriendo. Y la otra parte, que es la humana normal, la parte pues egoísta, la parte irracional, se tiró a llorar al piso. Pero ujú, otra ujú. parte de mí que se tuvo que mantener hasta cierto punto fuerte fue así como de, yo le dije que se fuera, yo le dije que estaba bien y que yo iba a estar bien y yo le di mi palabra de que iba a estar bien y tengo que estar bien, ¿no? Entonces, Exacto, estoy con ese punto, pero es muy difícil como ser humano dar un discurso así y decirle a alguien que tú quieres, que tú amas, que estás listo para ir, para que se vaya, cuando jamás en la vida vas a estar listo, así como nunca vas a estar listo para ser papá por más libros que leas, exacto, tampoco vas a estar listo para ver partir a una persona que tú amas por más libros de tanatología y espiritualidad que te leas, o sea, jamás, exacto. no hay manera. No, no hay manera. Y de hecho, entrando un poquito más a, ya, bueno, ya no del tema paranormal, más bien a tu tema, yo soy de la idea de que nos deberían de enseñar habilidades más prácticas. Y como dices tú, nunca va a haber un manual que te diga cómo actuar, cómo ser un mejor padre, pero sí siento que como personas nos hace falta más habilidades para estos casos que muchas de las cosas que nos enseñan. Y digo, lo digo con todo respeto de los que estudiamos y tenemos una carrera, pero que voy. Desde hace unos días leí un post muy chido que decía, tenemos que enseñarnos a quitarnos los apegos y a enseñarnos a dejar ir. Y yo creo que lo que tú hiciste fue algo muy fuerte y de cierta manera tú supiste manejar muy bien eso que decía ese post, porque es precisamente eso. Tenemos que enseñarnos a que la vida se nos puede ir en cualquier momento y tenemos que enseñarnos a tener ese desapego y aprender a dejar ir. Y no solo personas en el Sí, sentido de muerte, sino en el sentido también de, pues, de una relación, de un trabajo. hay Tenemos que muchas aprender. cosas, ¿no? Ujú, O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, lo dije, también tuve mucha preparación mental, ujú, porque ujú. pues Ya ventaja y sabías, desventaja del cáncer es que te da ese punto, ¿no? ¿sabes? Es spoiler alert, ahí viene, ¿no? O Ajá, sea, ¿cuándo va a llegar? No sabes, pero ahí viene, ya tienes un aviso. Y esa es exacto. una ventaja, desventaja que te da el cáncer, porque eh, mi mamá me lo decía, su hermana falleció de cáncer, y Ujú, mi mamá me lo decía, el, el tiempo ujú. de antelación que te da el cáncer, te lo cobra en Ujú. dolor. Sí. Y puta, yo la vi llorar, yo la vi gritar, la vi mal y me dolió como no tienes una idea, pero eso me fue preparando, porque pues obviamente yo viví parte del proceso de lo que le pasó a mi tía, Ujú, muy ujú, leve, pues yo estaba muy chica, y tenía, bueno, no estaba muy chica, tenía como 14 15 años en ese entonces, me tocó ver parte del proceso, no me tocó verlo tan de tan frente, vivido. pero sí tengo muchas, ajá, sí tengo muchas cosas que se me quedaron. Aprendí muchas cosas de mi tía, una mujer estoica, increíble, maravillosa, muy Ujú, ujú. fuerte, con una sonrisa hasta el final. Y, y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Esta es una batalla que está cañona. Cuando ella le dieron el diagnóstico, me dijo, yo no quiero quimios, no quiero Ujú. radios. Y dije, yo tengo que tener la madurez Sí, sí. emocional, psicológica, mental, de respetar su decisión y de no ser invasiva, porque yo la quiero aquí, pero es mi egoísmo, porque yo no Ujú. soy la que va a sufrir, porque yo no voy a ser la que va a perder el cabello, porque yo no voy a ser la que va a estar con las náuseas, porque yo no voy a ser a la que se le van a estar quemando las venas, porque la quimio te quema las venas, o sea, está cabrón, Sí, te daña, te ¿no? daña. Entonces yo dije, yo no voy a ser quien va a sufrir eso, Ujú. quien lo va a sufrir es ¿y Así yo con es. qué derecho le voy a imponer mi realidad
en la cual ella va a tener que sufrir todo esto. O sea, jamás en la vida, no me hubiera atrevido. Exacto. Y como yo ya había tenido la experiencia previa, yo ya sabía lo que venía y le dije, si tú no te quieres someter a ningún tratamiento, si tú no quieres hacer algo así, no soy quien para obligarte, yo te respeto, te amo y voy a luchar por respetar tu decisión, ¿no? O sea, Exacto. incluso yo estaba preparándome hasta psicológicamente para pelearme con mi abuelita y mis tías cuando me dijeran, es que se tiene que meter a las radios y a las quimios, y yo decirle, pues ella dijo que no y no es no, y pues aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ujú. Eh, yo estaba ya con esa idea, gracias a Dios no lo tuve que hacer, me evité mucho tipo muchas Te de evitas estas muchos cosas. problemas. No, te digo que realmente me los pude evitar porque pues mis tías fueron muy comprensivas, mi abuelita también, Ah, qué bueno. fue así de no quieres, no quieres, si tú quieres, porque intentamos medicina alternativa, homeopatía, herbología, lo que sea, Ujú. y fue así de lo que tú quieras intentar es lo que vamos a intentar, ¿no? O sea, pero también entiendo que es tu cuerpo, es tu vida, quien va a sufrir ese dolor eres tú y Sí, hasta sí. donde quieras llegar vamos a llegar. Y eso es algo que como seres humanos deberíamos de enseñar, Aprender. Ujú. de aprender y de enseñar, ¿no? O sea, yo desde mi lado de la docencia decir, tengo que enseñarles este punto de la toma de decisiones, del respeto de las decisiones ajenas, porque eso es bien difícil, aprender a respetar una decisión ajena, ¿no? O sea, yo Así lo es. veo, por ejemplo, eh, con los niños. Es bien difícil que uno como adulto acepte una negativa de un niño, porque Sí. llegas con un niño y es como que, ay, sobrina, dame un beso, y el niño te dice no, y tú lo tomas a mal, ¿no? De, no me quieres dar un beso, y te victimizas, ¿no? Ujú. De, Sí. no me quieres dar un beso porque ya no me quieres. No, pues, simplemente no le nació nada darte un beso, te saludó de lo que quieras y está cumpliendo con el protocolo de saludarte, pero no le nace darte un beso. Exacto. Y no, es que no me quieras dar un beso, es que ya no me quieres y ya no te voy a querer. Y te victimizas y la victimizas y lo haces sentir culpable. Y entonces cambias esta decisión. Y entonces desde ahí estás invalidando su punto de decir, yo tengo la opción de decidir, ¿no? Yo te estoy diciendo que no te quiero dar un beso, no me nace darte un beso en este momento, no te lo voy a Exacto. dar y no tengo por qué darlo. Si en este lapso de convivencia a mí me nace darte un beso, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a llegar contigo y te lo voy a dar. Y Y así lo son vas a, los lo vas niños. y es bonito, ¿por qué? Porque tienen ese punto. Pero yo lo veo porque muchos niños en la calle les dices no, o más bien dicho, a los niños te dicen no. Vas a comer, corte A, ¿no? Estás Ujú. comiendo bien a gusto y ves que está el niño sentado con los papás y le están queriendo dar de comer a fuerza y a fuerza los zapatos no entran. Y Exacto. entonces nadie respeta que el niño dijo que no. Pero es que no ha comido, que no sé qué, pues es que no tiene hambre, respétalo. En el Ujú. momento en el que él tenga hambre, ¿qué crees que va a hacer? Te va a pedir de Pedirte comer. de En el comer. momento que tenga sed, ¿qué crees que va a hacer? Te va a pedir Te va a agua. En pedir el sed. momento que quiera ir al baño, ¿qué crees que va a hacer? Pues te va a pedir ir al baño. O sea, de nada sirve que lo estés obligando a hacer cosas ahorita, porque las va a hacer de mala gana, va a tener una mala relación con ella, y pues obviamente va a ser un caos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que aprender, que es respetar las decisiones ajenas, que es respetar los cuerpos ajenos, las vidas ajenas. Y es algo que no te preparan, o sea, te preparan con una mentalidad muy invasiva, muy de yo quiero, lo voy a hacer, lo voy a lograr y me vale un soberano sobre lo que esté pasando. Acabas de tocar un tema muy interesante y creo que ese tema nos va a servir mucho para la gente. Regresándonos bueno, todo lo que acabas de contar, pues obviamente me sorprendió. Te agradezco mucho que nos contaras esta parte porque te lo digo de corazón y aprovecho el momento para decírtelo. Jamás imaginé que en estos inicios de este programa tuviéramos una experiencia como la tuya. De, ya hablamos de, pues de un familiar o familiares cuidándote, aunque ya no estén, o como lo decimos ángeles de la guarda. Jamás lo imaginé, te agradezco por los que nos la cuentas. Y ya entrando un poco en lo que tú sabes de educación y ahorita por lo que acabamos de decir de, pues de esto de los niños, de que no obligarlos, pero viéndolo un poco del tema ya, volviendo un poco al tema paranormal, ¿sabes cuánta gente me llega y me dice, Zuna, mi hijo me dice que tiene un amigo y que juega con él? O me dice, ¿sabes qué, papá? Veo una niña en mi cuarto. O ¿sabes qué?
en la casa de mis abuelos, se aparece un niño, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchos padres que no le creen a sus hijos. O sea, sus hijos creen que están jugando. O sea, digo, los padres creen que están jugando. Pero Ujú. ¿qué pasa? Me ha tocado anécdotas que, por ejemplo, me dicen, Diego, mi hijo estaba en el kinder y los juguetes empezaron a moverse. Y yo no le creía a mi hijo. Entonces, tú, ¿cómo? Bueno, de entrando un poco en tu tema de educación, ¿cómo podrías, o qué consejos le puedes dar? Bueno, yo sé que todos los padres cuando conocen a sus hijos, pues para ellos es bien fácil decir, no, mi hijo sí está mintiendo o no, mi hijo sí está dando la verdad. Pero para esos padres que, por ejemplo, pueden tardar un poco en darse cuenta de esto, ¿qué, qué señales podría decir para decir, ¿sabes qué? Si está pasando algo así. Y dos, ¿tú como docente te ha pasado algo así paranormal que tú hayas conocido algún caso como lo que te estoy platicando o algo similar? Pues mira, yo creo que lo básico es que como papás aprendamos a escuchar a los hijos, 100 de 100. O sea, si mi hijo llega y a mí me dice, oye mamá, ¿sabes qué? Es que yo veo algo, no sé, cuando voy al baño en la escuela y veo una sombra que no es la mía. Ujú, ¿Sabes qué, hijo? Ven y cuéntame qué es lo que está pasando, cómo te ujú. sientes. No, porque yo he aprendido, o sea, soy mujer de ciencias, me encanta la ciencia, pero pues también Alabada soy sea bien la ciencia. curiosa. También soy bien curiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, vas a las pirámides de Teotihuacán y la vibra ahí es diferente, vas al centro del Templo Mayor y la vibra es diferente, y en todos estos puntos energéticos la vibra es diferente. Entonces, pues yo soy más como de la idea de sentarme con mi hijo y decirle, a ver, cuéntame qué pasó y de escucharlo de manera activa, ¿no? O sea, realmente escucharlo. No nada Ujú, más así, cuéntame y estarme en el celular o estar pensando en la chica de Ipanema en mi cabeza porque yo tengo este detalle. Los hombres tienen un punto muy benéfico que los envío, como no tienes una idea, tienen una partecita en su cerebro que se llama la Nothing Box, que ustedes ujú. tienen la capacidad de pensar en absolutamente nada. O sea, yo a un Sí, hombre le puedo preguntar en qué estás pensando y me dicen nada y puedo estar consciente de que es bien cierto que que no estoy nada. pensando nada. Pero Exacto. una mujer no tiene la Nothing Box, no la tiene. No. Entonces la tiene que crear. Yo me Ujú, creé mi Nothing Box y para llegar a mi Nothing Box tengo que pensar en todas las cosas para poder pensar a la vez en nada y la adiciono con la chica de Ipanema. Entonces mi cabeza empieza tara, 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 ¿no? Y la chica de Ipanema es mi Nothing Box, pero yo ujú, la tuve que crear. Entonces, obviamente yo no estoy en mi Nothing Box, no estoy en el ujú, celular, sino estoy de manera activa escuchando. ¿Qué es lo que te pasó? ujú. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Cuéntamelo todo, o sea, escucharlo de manera activa. Ya que lo Y también escuchas de ahí manera entra, apoyarlo, ajá, también o ahí sea, entra apoyar. mucho saber qué contenidos ven sus hijos, porque por ejemplo, si tu hijo te dice que vio a la niña del aro, o sea, quizás no te va a decir vi a la niña del aro, pero te da una descripción Sí, de esa niña y vio la película o en su escuela la vieron, pues tú obviamente sabes que está jugando, ¿no? o que va por ahí, ¿no? Que es más que Ajá, nada, no es una experiencia paranormal, pero es un terror psicológico y es una imagen que se le quedó, ¿no? O sea, ¿cuántos niños no quedamos traumados después de la película de It, que veías la alcantarilla y decías, ni más, yo ahí no me paro porque yo ya vi cosas? ¿No? Y no era que alguien te hubiera contado la película, es que ya lo sabías porque ya la habías visto, porque habías cortos, por lo que sea, y ya se te había quedado en la cabeza. Entonces, ya veías la coladera y ya te ponías mal de decir, güey, es que yo he visto que cosas pasan ahí, o sea, está cabrón. Y en aquel entonces que era más difícil distinguir la realidad de la fantasía, ujú, porque pues obviamente no había la tecnología que hay ahora donde puedes ver el detrás de cámara, así como se hace, shalala, shalala, exacto, shalala. exacto. Era un terror tan real que tú veías la coladera y decías, no, no, o sea, yo ahí no me paro. Entonces, yo, por Exacto. ejemplo, mi hijo es fanático de ver cosas paranormales y el punto exe y cosas de terror y mil cosas así. No me ha tocado que él me diga así como que se me apareció algo, no sé qué, pero sí me cuenta, me llega a contar el contenido que consume, lo que está viendo, cuando le llega a causar miedo el mismo contenido. Y obviamente, pues yo no es como de, ay, pues es tu culpa por lo que estás viendo y a la China, ¿no? O sea, no. Yo Ujú. es como que, a ver, cuéntame, te escucho. Ah, ok.
bueno, pues vamos a conciliar y ya me pongo a hablar con él, ¿no? Es como de, ok, pues tú viste esto y sentiste esto y te generó estas sensaciones y no sé qué, pero esto que viste no es real y le tengo que Ujú. explicar. Pero para yo poderle explicar, lo primero que tuve que hacer fue ejercer mi escucha activa. ¿Y cómo la Sí. ejercí? Pues preguntándole. O sea, Y no como nada dices más tú, es, poniendo ajá, atención. claro, o sea, es que no nada más es que él llegue y me cuente, oye, es que me dio miedo esto. Es que es porque te dio miedo. ¿De dónde viene el contexto de este miedo? ¿No? Ujú. Te voy a contar algo, o sea, yo tengo el miedo más raro del mundo. Y te Ajá. lo puedo decir que es el miedo más raro del mundo. Yo le tengo un pavor, pero un señor pavor a los danzantes. Y me encanta la cultura prehispánica. Soy fanática de la historia. Me fui a las Olimpiadas de Historia de México hace un montón de años, o sea, fue la segunda edición, imagínate. Y llegué a irme a Guanajuato porque sí sabía historia, Ujú, sí ujú. sabía historia de México. Y me encanta, pero yo veo a los danzantes y me pongo mal. O sea, desde que escucho el tamborileo, escucho los cascabeles en los pies y los veo, Ujú. o sea, yo me pongo mal. Por ejemplo, ahorita que está Tenoch Huerta con la indumentaria de Namor De amor. en Wakanda Forever, yo lo veo en la tele y digo, chulada de viejo, ¿no? Pero yo lo veo así de frente, me desmayo. Me impresiona mucho, o sea, me pone mal, muy, muy mal. Entonces yo tengo uno de los miedos más ridículos del mundo, ¿por qué? Porque pues sigo sin entender por qué les tengo pavor, pero les tengo pavor. Te voy a ser Y sincero. no sé por qué, pero respeto mi miedo. Yo, yo tengo uno también de los miedos más raros del mundo. Porque le tengo Ah, miedo a algo que no es real. Bueno, no voy a decir que es porque no quiero que un día algún hater me mande una imagen de eso, pero sí les voy a dar el ah, contexto. Hay una criatura que podríamos decir que es, bueno, vamos a dejarlo con como una criatura. De hecho, hay varios Pokémon que su diseño está en emula. base a esa criatura. Ajá, Y, o sea, ya pasamos para que más o menos se vayan de una idea. El caso es que yo, por ejemplo, le tengo miedo a esta criatura. Volvemos al punto. Veía Pokémon y todos los Pokémon me encantan, soy fan de Pokémon. Y veía esta criatura y me daba miedo. ajá. Obviamente, entrando un poco en lo de este tema de este podcast, no sé si un día esa criatura existió o si es invento, pero me da miedo. ¿Y cómo explicas que yo tenga ese miedo? Entonces, te entiendo eso de los miedos completamente reales. Sí, Mm, no. A mí lo que me hace ruido es que hay personas que dicen que mucho de lo que tú le tienes miedo en tu vida pasada fue la manera en cómo moriste. Sí, Entonces a mí me me hace llegó a ruido. decir gente eso, que me decía, a lo mejor tú fuiste a algún sacrificio maya azteca o algo, y por eso los ves y te impactan. Y yo de, ay, qué bonito. Si me iban a hacer este tipo de situaciones, pues me hubieran dejado reencarnar en Suiza o en otro lado, ¿no? Porque en México, o sea, iba a estar expuesta a esto y el trauma está cañón. O sea, y me Ajá. gusta mucho mi cultura, me encanta, soy orgullosa mexicana, me encanta pues conocer mi historia. Soy fiel creyente de esta frase de Carlos Pellicer que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo, De entonces soy muy repetirla. curiosa. Ajá, me encanta mi historia, me encanta la historia de México, me encanta la historia oficial y la no oficial y me encanta poderlas comparar y sacar un nutriente de ahí. Pero sí es bien traumante vivir en la Ciudad de México y vivir en México y tenerles pavor a los danzantes porque, o sea, yo me pongo mal, me suda frío las manos, sudo frío, me dan una taquicardia que para qué te cuento, o sea, Ujú. desde que escucho el tamborileo, desde que escucho los cascabeles y luego los veo con el penacho y las indumentarias y por un lado digo, wow, qué padrísimo, y por otro lado es como, llévame de aquí, o sea, me gusta Te mucho ir al entiendo. centro. Me gusta muchísimo ir al centro, el centro histórico. Y cerca de la catedral siempre, siempre, siempre hay gente con su indumentaria, vestido así, con sus penachos y los cascabeles y todo este rollo, haciendo limpias, que es como Ujú. es súper común. Pero yo desde que voy llegando y me llega el aroma a copal y escucho el tamborileo y el ruido con las conchas, porque lo hacen mucho, Ujú, ujú, yo me empiezo a poner muy mal, muy, muy mal. ujú. Entonces, eh,
o sea, ahí sí me doy como que la vuelta y me meto hasta 3 calles para evitarlos y me regreso, ¿no? O sea, si quiero ir exactamente a la catedral, me brinco ese pasillo y ya después me regreso, porque sé que los veo y me pongo mal. O sea, estoy consciente de ello. Pero, pues al punto del que yo te estaba diciendo, o sea, yo tengo este miedo ilógico, este miedo irreal, lo respeto, lo concientizo, eh, valoro cuando no tengo que enfrentarlo de manera directa. Pero pues siempre busco, por ejemplo, con mi hijo, cuando me llega a decir que tiene miedo de algo, buscarle el punto lógico, dónde lo viste, qué es lo que pasó, por qué te causa este trauma, por qué te molesta, qué es lo que te pica, y obviamente escucharlo y estar atenta a él, ¿no? Que no es lo mismo que tengas esa atención a que te digan, estás loco y me vale grillo, ¿no? O sea, muchos adultos en mi infancia, cuando yo decía es que le tengo miedo a los danzantes, me decían, estás loca. O sea, ¿cómo le vas a tener miedo a los danzantes viviendo en México? Yo no sé. Yo, No, mis papás, gracias a Dios, no fueron así. Mis papás eran así como, ¿les tienes miedo a los danzantes? Ok, hablo contigo. No entendimos de dónde vino el miedo. No hay problema, no te voy a ridiculizar con tu miedo, te voy a escuchar, te voy a apoyar y en cuanto yo los llegue a ver, ¿sabes qué? O te vea que te estás poniendo mal, pues obviamente te quito de ese punto y te protejo, ¿no? O sea, quiero que tú estés bien, no te voy a generar un trauma, no te voy a exponer así de, pues velos, ¿no? Si no, era así como de, ok, les tienes miedo, yo lo respeto, mira, no voy a ver lo que van a hacer, no voy a ver su danza, me doy la vuelta y me voy. Y ya, ese era el punto. yo le tengo mucho miedo a los, bueno, de niño, como a la edad de 7 años, le tenía mucho miedo a los cristos. Es que se imponen. Mm. Las figuras de los cristos, y ponemos al punto, aquí no se sienten ofendidos. Sobre todo cristos antiguos de hace 20, 30, 40 años, eran muy Están, tétricos. Pero te voy a a decir la el por fecha qué yo. son tétricos. Bueno, Pero eran más, porque les ponían tonos grises. Bueno, yo los que llegué a ver eran tonos grises y sí, azules. como muy mortecinos, ¿no? Sí, y eso me daba mucho miedo, pero eso no fue lo que me dio miedo a mí. Eso sí, lo recuerdo perfectamente, fue una de las cosas que más miedo me da. Las casas de hace, de nuestros abuelos, ¿cómo eran? Eran como tipo haciendas, eran tipo casas muy largas, Estilos tipo coloniales, ¿no? vecindades. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Era una casa, la puerta, y pasillos muy largos donde estaba en cuartos, y esos cuartos eran la cocina, algunos era el baño, etc. La casa de mi abuela tenía tenía como, entrabas, 4 cuartos, y hasta el fondo, un cuarto de triques. Ajá. En ese cuarto de triques tenían un Cristo. Entonces yo estaba casi todos los días en casa de mi abuela. Y esto, estoy seguro que un primo lo recuerda, porque él también le llegaron a pasar cosas. Él nos cuenta que, bueno, él nos cuenta que a él le llegaron a pasar cosas en el cuarto de mi abuelo. Pero volviendo un poco a lo del Cristo. Yo recuerdo que eran, digo, niño de 5 6 7 años. Eran como las 11 de la mañana. O sea, era de esas veces que la mañana todavía está medio nublada, que no pega tanto el sol. Y yo fui al baño, o sea, pasabas todo ese cuarto, caminas un poco más y llegas al baño. Yo bajo del baño y a mí me gustaba mucho husmear en en ese cuarto porque había un buen de triques y había juguetes de mi tío. Muchas veces no los podía sacar, pero mi tío me hacía el favor de sacarlos. Pero haz de cuenta que Estamos en el husmeando, ¿no? cuarto, ajá, el cuarto haz de cuenta que la puerta estaba cubierta por vigas. Entonces, para un niño sí era peligroso, pero pues para un adulto siempre encontraban la manera de entrar. El caso es que el Cristo estaba hasta el fondo de ese cuarto. Te juro que yo voy pasando y veo que el Cristo mueve la cabeza. Digo, hoy en día sé que era un niño, sé que pudo haber sido una imaginación mía, de eso no lo niego, O bien pudo, o bien pero, pudo no ser, ¿no? ajá, pero el caso es que en ese momento para mí fue tétrico, entonces pasé años sin querer ir a misa. Y a mí me llena de terror porque no es la primera vez que escucho historias de un Cristo que se mueve. Y de Ay, hecho, no, qué yo le horror. platico. ¿Mande?
que qué horror, qué espanto. O sea, A mí un sacerdote me dijo que muchos piensan que el diablo no te va a tocar en una iglesia. Y me dijo, eso es incorrecto. El diablo te va a buscar en donde sea. Y hay una teoría, frase que dicen que cuando Satanás perdió y lo desterraron del cielo hacia acá, como tal, él cayó aquí. Él, o sea, ujú, toda la tierra de cierta manera es su reino. Entonces, todo lo que de cierta manera tocamos, él puede tener de cierta manera jurisdicción, que, de claro. cierta que depende de cómo lo tome. Y bueno, volvemos a un punto, esas son cosas que a mí me han ido contando. Pero si hablamos de miedos irreales, créeme que te comprendo perfectamente. Tengo una duda. Dime. Mm, volviendo un poco al tema de la historia que nos contaste y de tu anécdota. Hay muchas personas que cuando estuvieron al borde de la muerte, como tú con tu primer parto, o hay personas que cuando tuvieron alguna persona que se fue y la llegaron a ver, empezaron a tener muchas situaciones o empezaron a ver cosas mm, paranormales. ¿Tú llegaste a notar ese caso o no lo notaste o desde siempre has tenido como que esa abertura y de cierta manera no notas ningún tipo de cambio? O un Pues poco de fíjate que ambas. me pasó a la inversa. O sea, yo soñaba cosas que iban a pasar, cositas Ujú, así. ujú, Y despuésito de eso, dejaron de pasarme muchas cosas así. De que yo ujú. llegaba a ver, que yo llegaba a sentir, porque a mí sí me pasa, o sea, te lo juro, o sea, yo pasaba en el baño de la secundaria y me acuerdo que yo veía sombras, y sí me panicaba porque me metí a ver y no había nadie, y era así como, De esas ay, veces que veías. sí, no, no, y eso me pasó en la secundaria, en la vocacional, Ujú, gracias a Dios no me pasó nada de esto, porque yo creo que ahí sí me hubiera vuelto monja católica, cristiana, apostólica y demás, porque la vocacional en la que yo estudié está al lado de un cementerio, entonces, spoiler alert, sí me hubiera cagado en el miedo no, ahí. estabas en la mera mata, por así decirlo. Sí, no, De esas entonces, cosas que llegabas. Ajá. ahí me pasó, o sea, sí se sentía una vibra muy diferente, porque sí en las noches, cuando se hizo el paro del Politécnico, yo estuve apoyando a mis compañeritos, porque pues ya, Ujú, yo ya no estudiaba ahí, ujú, pero sí, pues sí sí. fue como de apoyo moral y así. Y sí se sentía una vibra muy diferente ya en la noche, que yo iba en la tarde, entonces ya como a las 10 de la noche ya se sentía una vibra medio diferente ahí en la escuela. Y pues esas dos veces que me quedé a dormir, pues sí sentí como una vibra bien rara y dije, ay, güey, ¿dónde estoy? ¿A dónde me vine a meter? ¿No? Fíjate Entonces, que. no Ujú, me había pasado así como tal cual, pues que yo empezara a ver más cosas, sino me pasó como al contrario, empecé a ver menos cosas, ¿no? Lo que sí me pasó es que me volví una esponjita energética y pues yo no era de creer en el tarot ni nada de esas cosas, pero pues sí me llegan a decir ajá, mis amigas, oye, acompáñame, ¿no? Porque me van a tirar las cartas, te ajá, acompaño, ¿no? Yo, doña escéptica, ahí iba. ajá, ajá. Y como 3 veces me tocó que me tuvieran que hacer limpias ahí mismo cuando les estaban leyendo las En la cartas, tirada. ajá, porque yo me empezaba a poner mal, o sea, me empezaba a sudar frío, me desmayaba, o sea, cosas medio raras, ¿no? Que yo decía, pero ¿por qué? Entonces, me acuerdo muy bien porque en ese entonces la amiga con la que yo iba a que le tiraran las cartas, que las tiraban aquí cerca en la Merced, Ujú, y llegó un punto en que la señora que le tiraba las cartas le decía, yo te leo las cartas, pero ya no me la traigas. Ya no me la traigas porque se pone muy te mal y vetaron. sí, tengo miedo de que un día de esto se nos vaya en una tirada de cartas. Y yo decía, chale, ¿no? Y yo decía, pues para mí mejor porque la neta no me gustan estas cosas. Entonces, o sea, yo la acompañaba, pero pues me quedaba fuera del negocio y me ponía a fumar mi cigarrillo y otras cosas, pero ya no me metía. Porque yo sí me ponía muy mal, o sea, me acuerdo porque una vez así me andaba desmayando y se tomó un trago de agua, aguamiel, creo, no sé, alcohol que utilizan para hacer los limpios y todo esto, y Ujú, se ujú. tomó así un buche enorme y me lo escupió casi todo como dragonazo y luego me echó humo y no sé qué, y me sacó
de la sala donde estaba leyendo las cartas y me dijo, Ujú. espérate aquí en lo que yo termino lo que tengo que hacer acá adentro, ¿no? Y yo, sí, ok. Y cuando te Esto hizo eso, dice ¿te dejaste de sentir mal? ¿Perdón? sí, fíjate, o sea, eso me hizo dejar de sentir mal. Mi lógica dice, pues te echaron agüita, ¿no? Te echaron Te algo fresco porque refrescaste, te sentías mal, el aroma alcohol pues te te regresó y despierta. ya no, ajá, te despertó, Ujú. ¿no? O sea, yo lo tomé como que se me bajó la presión, Sí, te fuiste pero por el era lado como, lógico. ajá, pero era como ley de vida, o sea, yo acompañaba a esta chica que le tiraran las cartas y ya me ponía mal. Entonces ya cuando me decía, me acompañas a que me lean las cartas, sí, pero yo te espero afuera, porque no me gusta. Fíjate que me acabas de traer a la mente una anécdota que le pasó a Paco Arias. Para quien no conoce a Paco Arias, él es el narrador del podcast Extra Normal. Vayan a seguirlo, pero primero tienen que ver este video y luego lo van y lo siguen y ven sus Sí, podcasts. sí, sí. Primero terminen con el chisme de aquí, luego se van al chisme de allá. Ajá. Él cuando tenía como 8 o 12 años, esa anécdota la cuenta mucho. Él tenía, su familia era muy amiga de una curandera, entre comillas. Curandera quiero decir que era, la verdad, la señora podríamos decir que era una bruja. Entonces, dicen que un día su familia lo llevó a él, porque era común que lo llevaran con esta señora, y la señora, pues a la familia, iba la mamá, creo, iba él, y creo que sus hermanos o hermanas, no recuerdo bien, bien la anécdota, o bueno, no recuerdo bien quiénes iban, pero el caso es que iba él acompañado, pues, un adulto, ¿no? Y este, esta persona que ya era amiga de la familia y seguido les hacía trabajos como que les hacía limpias, les hacía, no sé, amuletos de buena suerte, cosas así. O sea, eran muy allegados a esta persona. Y él comenta que un día llega, querían, pues, su familia quería un servicio de esta persona, una limpia, y le dicen, ¿sabes qué? Está ocupada, danos chance. Los hijos de esta señora también le ayudaban a hacer las limpias, a hacer todo. Les dicen, ¿saben que está ocupada? Espérenla aquí. Y este Paco, pues como cualquier niño eh, tiene curiosidad, pues se escabulle entre la casa. Ellos se de cuenta que donde estaban era un tipo sala de espera y ya hasta el fondo estaba el lugar donde la señora hacía sus cosas. Ujú. Pues dice que entre lo que él va a ver y entre escabullirse, porque los hijos de la señora los dejaron ahí en la sala y ellos se fueron. Él va hasta donde estaban estas personas, está haciendo la limpia y ven que estaban limpiando un muchacho, pero que el muchacho, para él fue la de las peores situaciones que ha tenido porque dice que el muchacho se estaba retorciendo, hacía voces guturales y él vio cómo lo misma situación que tú dices, o sea, él, haz de cuenta que se para cerca de la puerta para que no lo descubran, pero va alcanzando a ver todo. Que no descubrieron, ¿no? Ajá. Y él ve todo y ve como lo mismo que tú dices, la señora hace pues, hace ciertos ritos, por así decirlo, igual utiliza ciertos, aceites, esencias. Y cuando le echa eso, la señora, el chavo se empieza a retorcer, empieza a gritar peor, y el chavo le vomita a la señora, y al vomitarle la señora entra como si le estuviera dando un ataque epiléptico, y empieza igual a convulsionarse, y uno de los hijos de la señora lo ve. Paco estaba sorprendido, y ya que lo ve, se lo lleva a Paco y los lleva con la familia y dicen, ¿saben qué? Ahorita ya no los puede atender, vuelvan después. Pero se escuchaban los gritos de la señora por toda la casa. Y Paco nos cuenta que días después, o unas semanas después, la señora fallece. Entonces se me Qué hace miedo. muy curioso lo que tú nos cuentas. Digo, gracias al cielo a ti no te ha pasado, digo, no te pasó eso en el sentido más No, no me fuerte. puse tan grave. Nada más me dio vueltas la No, yo cabeza te lo y... juro, o sea, sí, no, o sea, yo sí me empecé a sentir muy mal, o sea, me acuerdo porque la primera vez como que me andaba desmayando y Ujú, dije, a lo mejor tenía hambre, a lo mejor andaba ujú. insolada porque, pues, no Sí, sé. hay muchos factores, ¿no? Pero, ajá, pero pues cada vez que le empezaban a tirar las cartas y que ella empezaba a hacer sus preguntas y todo eso, pues ella me empezaba a sentir mal. Y yo dije, no, no puede ser. Y corte a, pues, o sea,
me tiró las cartas una vez, pero esa vez que también me las tiró a mí porque dije, curiosa, Ujú. también me puse muy mal, muy, muy mal. Entonces dije, no, esto no es para mí. Y actualmente hay una persona que mi familia le tiene bastante precio, que también se dedica a tirar las cartas, pero cambian. O sea, yo no sabía que como que habían varias formas, ¿no? O sea, Ujú. yo pensaba Ujú. Ujú. pues, que todos los que te leían las cartas eran lo mismo. Y no, esta persona que le lee la carta a mis familias es trabaja con ángeles y no sé qué rollo. Ujú. Y entonces cuando me dijeron va a venir y va a tirar las cartas, no sé qué, eh, a mí me daba miedo, ¿no? Porque por el contexto previo que yo tenía, yo dije, no, no manches, o sea, me voy a poner mal en casa de mi abuela Ujú. y no, no quiero, ¿no? O sea, porque yo tenía esa experiencia. Pues cuando se empieza a tirar las cartas, no me pasó nada, Ujú. ¿no? Pero para que ella nos tirara las cartas, antes de eso ya había hecho una sesión espiritista donde esa señora me dejó impresionada de por vida, te lo juro. O sea, ¿Cómo fue esa sesión? bajó, Cuéntanos. bajó a mi mamá, o sea, se conectó con familiares, como que los bajó. Ujú. Se hace cuenta como que se meten en su cuerpo. Y yo decía, esas cosas no existen, ¿no? Ajá. Hasta que escuché frases y palabras que mi mamá me decía, que mi tía me decía, que mi tío decía, así tal cual. Y dije, pero ¿de dónde lo está sacando esta señora si no nos conocía antes, no? Y Ujú. me dijo cosas que muy específicamente mi mamá me decía a mí, nada más, ¿no? Ujú. Cuando me terminé casi de desmayar, fue cuando terminamos la sesión, yo pude hablar con mi mamá, shalala, shalala, terminamos la sesión y mi pareja estaba adentro con mi hija, porque pues es una bebé y se supone que no debe Sí, sí, recibir sí. este tipo de energías. Sí, sí, sí. Sale mi pareja con la niña en brazos, se le queda viendo, voltea y le dice, tú debes algo. Y mi pareja así como, No manches, ni fue servicio para mí, ya me están cobrando. ajá, sí, no sé, pues yo qué debo, ¿no? Y Ujú. dice, no, tú hiciste una promesa que no has cumplido. Y me están diciendo aquí, Isabel, que tú le hiciste una promesa que no has cumplido. Pareja se queda así, Vértebra. ¿de qué onda, no? Y empieza a sacar las promesas que le había hecho a mi mamá, que no me sabía varias de ellas. Y en Vértebra. una Sí. le dice una que tenía que ver con mi hijo. Y le dice, esa es, y está muy enojada contigo porque no la has cumplido. Y tú le diste tu palabra puntual de que ibas a cuidar y no sé qué tanto. Y él así como, y yo dije, nadie le pudo haber contado esto porque corte A y corte B, esto lo hablaron entre ellos dos cuando mi mamá se estaba yendo, pero lo hablaron No solos, o sea, manches. O nadie sea, más ni estuvo tú en esa sabías. conversación. Yo no me sabía esa conversación, pero cuando ella llega y le reclama sobre esa conversación, yo me quedé así de no, 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 ¿cómo lo supo? No, a mí, por ejemplo, me acuerdo Ujú. porque pues, mi mamá no era mucho de decirme hija, mi mamá me decía Sí. mamita, Ajá, mamita. ajá. Y no es como muy común. O sea, la No, mayoría no. de mamás, cuando tenemos hijas, es mi princesa, mi niña, no sé, pero mi mamá a mí me Sí, sí. decía mamita, con amor y de una manera Ujú. muy específica. Y cuando la bajan me dice, es que mamita. Y yo, Y tú sentiste el escalofrío, me imagino, ¿no? sí, no, cañón. Yo así de, ¿cómo dices que dijiste? Y me dice, mamita, tú tranquila y no sé qué. Y me empezó a decir muchas cosas, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Me sorprendió. Me tira las cartas, todo tranquilo, todo normal. La siguiente ocasión que me las tira, que no tiene mucho que fue, me dice, algo le pasó a tu hermano. No Se lesionó manches. la espalda y se puso muy mal. Y no sé qué, y no sé qué tanto. Y yo así, ¿quién le dijo, no? O sea, ¿qué pedo? Yo no le había querido contar a mi abuelita bien a bien qué es lo que le había pasado a mi hermano, porque pues, se iba a preocupar, ¿no? Ujú. Pero cuando ella me dijo, dice, es que tu hermano se puso muy grave, así, 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 y me empezó a contar, yo dije, pues esto nadie lo sabe, o sea, yo lo sé Ujú. porque pues lo estuve fregando para que me dijera cómo estaba, pero nadie más lo sabía. ¿Cómo lo supo? Y yo le conté a mi papá, si yo era escéptica, mi papá, o sea, me dice, quítate que ahí te voy, es el hombre más escéptico del planeta. Ujú. Ujú. Y yo le dije, alguien la ha de haber contado. Y yo,
es que nadie le pudo haber contado porque me dijo cosas que ni tú sabes. Y me decía, chinga, ¿cómo estás sonriendo? O sea, me dijo cosas que me sacó de onda. No, me dijo, mira, tiene estos problemas y se lesionó así y así y así, y le está pasando esto en su vida, no sé qué, no sé qué. Pero me empezó a describir la vida de mi hermano en el momento. ¿No? No manches. ¿Cómo? Y yo todavía así como de, y me Exacto, dice, o ¿qué sea, es estás que haciendo? Yo no sé, estoy quitándote el acordeón, ¿no? Porque me sacó de onda, o sea, mi punto fue romper la catarsis con hacer algo gracioso porque sí me saqué, o sea, no iba a gritar, ¿no? Pero sí me saqué muchísimo de onda, ¿no? Fue así como, es que eso rompe ¿cómo toda dices que la dijiste? realidad que uno tiene. Sí, pero de hecho esto estaba muy cañón porque las veces que llegaba ella o que ha llegado a bajar a mi mamá, yo sentía que mi mamá estaba como en un prado, la veía como en un jardín, con una túnica blanca, todo muy padre, pero la vi en un prado cerca de un río, en una cabañita. ¿Por qué no sé? Yo dije, pues es mi imaginación toda güey. Cuando agarra y la última vez que las vimos no dice, tu mami y tus tías están muy bien, están viviendo en una cabañita, en un prado, están cerca de un lago, ven a tu abuelo, no sé qué. Yo cada vez que me dice que va a bajar a mi mamá, tengo la percepción de que mi mamá está así. Cuando me da la descripción y su descripción macha con la idea que yo tenía, yo dije, Te vas de espaldas. ¿qué onda? ¿De dónde saqué yo esa información? O sea, ¿cómo supe yo antes de que ella me dijera cómo estaba? Pues cómo está. Exacto. Dije, no, a mí sí, adoro a esa mujer porque pues, muchas veces cuando llego a hablar con ella, sí, te lo juro que dice cosas que mi mamá me diría o me dijo. Y digo, sí está cañón que la puedas personificar esa mujer y lo hace re bien, ¿no? Sobre Y todo más, las situaciones que son propias de ustedes, o sea, personales. y más que nada, te puedo creer que a lo mejor yo pueda personificar a mi mamá porque la conozco, Ujú. porque la conocí, porque viví con ella, porque sabía cómo se movía. Pero que alguien que no la conocía, porque no la conoció en vida, me la pueda personificar, me pueda decir cosas muy peculiares de ella, sí fue así como de, Un choque muy grande. sí, ¿no? O sea, te lo juro, o sea, yo veo a mis tías y me llegan a contar cosas de mi mamá, anécdotas y no sé qué, y mira, tu mamá me decía esto, y la personifican en algún momento para parafrasearla, y digo, es lógico, porque pues, Ujú. toda una vida de La conocerse, ¿no? Yo conocen lo más que hago, tú. ajá, yo lo hago y pues, es lo mismo, ¿no? La puedo parafrasear y no tengo problema. Pero que alguien que no la conocía me la pudiera parafrasear, que se hubiera de estas promesas que tenían entre mi pareja y ella y cositas así, dije, ¿de dónde? ¿De dónde? De la nada, así, en esa tirada de cartas estaba mi papá al fondo. Spoiler alert, mi papá y yo físicamente no somos parecidos. Él es moreno y ahora sí ya me veo de tez blanca como soy. Ujú, Entonces, pues no machea mucho, ¿no? ujú, ujú. Y me dice, cuando yo llegué, pensé que el señor que estaba ahí atrás era tu suegro, porque pues es moreno y tu pareja también. Me dice, pero ya me dijo tu mamá que no es tu suegro, que es un negrito, que es tu papá. Y yo, ¿y usted quién le dijo? ¿Cómo le decía a mi papá? O sea, Eso me me da saqué mucho más. de cuadro. Es Dije, que sí te saca de onda. o sea, ya que lo ves en persona y que lo vives, sí fue así como de, pues, ¿de dónde? ¿Quién le avisó? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se sabe el concepto? O sea, no, no te machea, no te cuadra y pasa. O sea, a mí no me hizo match en absoluto que dije, ¿cómo sabe toda esta información? Fíjate que, digo, volvemos al punto. No soy experto, solo soy alguien que le gustan las historias y que trata de conocer más. Pero también sabiendo todo esto, me voy haciendo mis propias hipótesis y o teorías. Y una de mis teorías es que el mundo espiritual no está nada alejado de este. ¿Por qué me refiero? Entrando un poco a los programas pasados que hemos tenido, en los primeros programas yo hablaba mucho de que hay espíritus que se parecen mucho, aunque sean de otros países.
el ejemplo más básico, los dragones, ¿no? No es lo mismo el dragón, nosotros, nuestra querida serpiente emplumada, a un dragón medieval o europeo, a un dragón Pero se chino. parece más al dragón chino. Ajá, se parece más al dragón chino. El punto ahí es al que voy. En la biología hay muchas especies que se parecen mucho y están ligadas y cosa contraria, hay especies que se parecen, Y no pero están no están ligadas. ligadas. Ajá. Sí, Y yo me pasa. pongo a pensarlo, ¿qué pasa si espiritualmente o sí, del lado espiritual es lo mismo? Que Hay estemos ligados, espíritus, ¿no? Yo ajá, creo hay que espíritus que son, por ejemplo, la Llorona. Hice un especial de muchos espíritus que son con características similares que se aparecen en los pueblos, que se le aparecen a hombres mujeriegos, hombres que andan en la madrugada. Hay miles de leyendas así. Entonces digo, ¿qué tal si no es el mismo espíritu? ¿Qué tal si es una raza o una especie? Y dentro de eso me hace entrar que hay cierta lógica en el mundo espiritual y esa lógica es la que nos permite de cierta manera pues tener tener como contacto una con nuestros conexión, seres. ¿no? Sí. Exacto. A mí me pasó hace algunos años, y yo estaba en la vocacional justamente, y nos Ujú. dejaron hacer un tema de investigación de manera libre. Ajá. Yo siempre he sido fanática de los vampiros, decidí investigarlos, pero yo Ujú. tenía la idea de que nada más estaba el vampiro europeo. Oh, Ujú. sorpresa. Descubrí que en todas las culturas, en Ajá. todas, había Sí. vampirismo, que era Sí. la misma tendencia. El vampiro europeo es guapo, precioso, caga bombones, pero eso es a partir de Drácula, ¿no? O sea, pero Exacto. antes de eso estaba el Nosferatu y estaban pues los personajes diferentes, ¿no? O sea, habían otros tipos de vampiros. Aquí Sí, en sí. México, por ejemplo, yo me acuerdo que leí la leyenda que eran mujeres Sí. que cazaban hombres, Sí. pero hombres que eran malos y los mataban, ¿no? Pero les drenaban la sangre. De Entonces, hecho, esa ujú, constante la encontré en todas las culturas y todas las culturas tenían diferentes vampiros, pero todas tenían el mismo punto, todos los vampiros se drenaban la sangre. Y yo dije, ¿cómo es posible que en épocas prehispánicas, aquí estaba esa leyenda, en Europa estaba esa leyenda, en China había esa leyenda, en la cultura samoana, que está bastante ujú, alejada, pues en las islas polinesas, habían esas leyendas y no había una conexión. exacto. O De sea, hecho, creo que nosotros, Latinoamérica, hay un dios vampiro. pues No sí, sé si es Nergal, querido público, lo pueden googlear, pero sí existen dentro de nuestra cultura prehispánica, ¿no? prehispánica o dentro de en Latinoamérica existe un dios vampiro. Por ejemplo, Mitatlecutli, que vendría siendo el pues dios de la El muerte, dios de la muerte. vendría siendo pues a la par de lo que vendría siendo un Shinigami japonés. Entonces, sí estoy seguro que existe su par, Ujú. sí existe su par, de todas estas leyendas. Sí, o sea, Pero fíjate, esa debe no de me haber la sabía. algún punto de conexión, ¿no? O sea, te digo, Ajá. yo lo vi y hice ese match y dije, Ujú. wow, ¿no? Y ya después me puse a ver, por ejemplo, pues las leyendas de los nahuales y los hombres lobos en Europa y shalala, y dije, ¿por qué hay tantas coincidencias en leyendas prehispánicas y en leyendas nórdicas y en leyendas europeas y en leyendas chinas y en leyendas maoris y lo que quieras? Pero hay mucha coincidencia en este tipo de leyendas y cuentos y mitos y relatos fantásticos que hacen match aquí y que hacen match allá, ¿no? O sea, por ejemplo, en Europa eran los duendes, aquí en México eran los chaneques, Ujú. ¿no? Pero Era lo que te iba a decir. es la Es la misma misma historia, ¿no? esencia, ajá. En esencia es lo mismo, pero ¿cómo es posible que si no había una conexión, pues, tuviéramos ese mismo tipo de leyendas? O sea, no es Ujú. tan lógico, no es como el chupacabras, ¿no? Yo tengo la teoría de que si existe el chupacabras, pues es un nahual por cómo lo describen. Fíjate que el nahual, por ejemplo, en Estados Unidos es el skinwalker. O sea, para ellos, para los nativos americanos, el skinwalker, así le llamaban, este, supuestamente son unos seres alargados, cuadrúpedos, o eso es lo que han mostrado videos de supuestas Ujú. apariciones de estos seres, pero así les llamaban a estas criaturas que se transformaban bueno, estas personas que se transformaban
de cierta manera algún tipo de animal o de criatura. Entonces, precisamente se me hace muy curioso cómo en realidad todos tienen una... Una leyenda, un punto de referencia cultural que dices, oye, no, Exacto. esto también Por... estaba, digo, Ujú. perdón, No te preocupes. en el Museo del Policía, hace algunos años, estaba la exposición de vampiros y hombres lobo, y Ajá, ahí sí. puedes ver el tipo de enfermedades que habían y el por qué se les denominaban vampiros, ¿no? Pero yo, o Ujú, sea, mi punto es como cómo llegan a estas coincidencias, a este match, en el cual, pues obviamente, eh, todos tienen un punto de referencia en común, ¿no? O sea, los dragones, los vampiros, los nahuales, los duendes, chaneques, los pitufos, como le quieras llamar, pues tienen estos puntos filosóficos y básicos, ¿no? Entonces, está muy cañón ese tipo de conexiones, es muy interesante, pero es más interesante saber que existen estas conexiones sin un intermedio lógico. intermediarios. Ajá, sin un intermediario lógico. Porque, pues, Exacto. por ejemplo, en México, me parece que por ahí del 25 de diciembre igual, era el Ajá. nacimiento de Huitzilopochtli y Sí, posteriormente sí. llegó la cristianidad y está el nacimiento de Cristo en la misma época y hacen match, ¿no? Y justamente por las épocas por las que se adoraban a la Virgen de Guadalupe, surge lo del Cerro de Tonantzin, bueno, más bien al revés, cuando se adoraban Ujú. a Tonantzin, surge más o menos lo de la Virgen de Guadalupe, igual hace match, y bueno, pues esas coincidencias lógicas hizo que mucha gente se enalienara a la religión católica, se transformara, o simple y sencillamente por evitar a la Santa Inquisición que llegaba aquí con abrazos no balazos, Exacto. pues obviamente para no sufrir mutilaciones, heridas y demás, pues lo fueron adoctrinando y lo fueron adoptando de tal manera que fueron disfrazando su cultura a través de la religión. Sí, que fue lo que Pero, hablábamos al principio del sincretismo. ajá, pero pues hay puntos volvemos al punto de las serpientes, los dragones, vampiros y shalala, que no tenían este punto, que no Exacto. había un alguien que viniera a contarte esta historia y que de aquí la vinieras a adaptar y que sí sucesivamente, sino que en el mismo periodo en varios lugares se dieron este tipo de situaciones. O no te vayas tan lejos. Hay culturas que ni siquiera tuvieron el tiempo de contarlas, que desaparecieron y los pocos rastros que quedaron te das cuenta que veneraban a dioses o a criaturas muy similares. Exacto. Entonces, te digo, te dan estos puntos de match que dices, mira, o sea, el sincretismo pues, es lógico, ¿no? O sea, Ujú. quiero que tú te alienes a la información que yo tengo y voy a buscar adaptar lo que yo tengo con lo que tú tienes para que tú te puedas alienar. Y Feliz, en parte, fácil. para nosotros fue un mecanismo de defensa. Sí, la alienación es así. O sea, Ujú. yo quiero que tú creas lo que yo te voy a decir y que tú me sigas. Voy a alienar. Y ya te tengo aquí y estoy feliz y estoy tranquilo. Porque ya te tengo dominado de alguna forma. Porque ya domino tu pensamiento. Porque ya tu voz de razón, tu voz interior, todo te lo voy a dictar yo de acuerdo a lo que ya te acabo de enseñar. Y Exacto, eso es muy básico. O sea, una de las formas principales de la conquista, pues fue precisamente en base a la religión y a la cultura. ¿No? Entonces, exacto. eso se da muy normal. Pero que no haya esa mano humana que se meta ahí para hacer este tipo de situaciones, sí está más cañón. O sea, que haya ese tipo de paralelismos sin el contacto humano y sin intervención humana, sí se me hace algo más cañón. O sea, los paralelismos que tienen que ver con la mano humana, pues son lógicos, ¿no? Es como decir, Sí, ok, sí, sí. pues yo quiero que le digas rojo al red, pues te tengo que enseñar que el rojo y el red es lo mismo. O como Y lo te que voy a dar decíamos hace la rato, de que equivalencia. si ves que tu hijo vio o sus compañeros vieron la película del aro y te dice que ve una niña como la del aro, pues dices tú, va, Ajá, ¿no? lo macheas, ¿no? Pero pues en estos Exacto, casos, pues está más cañón cuando no hay una mano que esté ahí moviendo los hilos y que haga que hagan este match. ¿No? Entonces está muy exacto. interesante ese punto. O sea, así como es interesante los puntos de alineación y los puntos del sincretismo donde se han tenido que adaptar ciertas cosas para hacer puntos de dominación, pues está más interesante a los puntos de paralelismo donde no hay mano o intervención adicional, pero se logran machear. Exacto. Isabel, ya llevamos casi una hora y media de programa. Antes de terminar, ¿hay alguna última historia de este ramo de lo paranormal que quieras contarnos?
Híjole. o que te gustaría contarnos? Pues no se me viene ninguna a la cabeza ya. No Creo te que me preocupes. explayé demasiado. No, de hecho estuvo bien y volvemos al punto. La verdad es que me siento afortunado porque nos hayas contado estas anécdotas. La verdad no me esperaba unas anécdotas tan buenas bueno, no para este programa, para este inicio de esta primera temporada del programa, que de hecho este video es de los últimos con los que vamos a despedir el año. Nos vamos a tomar, para todos los que nos están viendo, nos vamos a tomar un descanso de una semana. Sí vamos a subir videos, pero pues obviamente no, ya porque Tan los tengo largos. firmados. Pero pues bueno, vamos a estar en planeación con lo que se viene. Y antes de finalizar, Isabel, tus redes sociales, tu programa, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más un poco sobre tu punto de vista pedagógico, sobre pues la educación que muchas veces, mira, yo soy de la idea de que si nadie nos enseña a ser padres, pero sí un libro o este tipo de cursos o programas, sí nos pueden dar una pauta para hacer mejor nuestro trabajo que de lo que pudimos haberlo hecho. Claro, mira, tengo un canal en YouTube que a veces está empezando. Está igual Ujú, como Isa Galagui y el ujú, programa se llama Café con Leche. Salgo con mi ok, pareja y hablamos de varios puntos qué eh, buena onda. de este choque cultural que hemos tenido, de las experiencias de él y las mías, y de la generación de pues, una familia a partir de esos choques culturales, ¿no? Ujú, En redes sociales, pues me encuentran también en TikTok como Noche.eterna y en Instagram también. De vez en cuando llego a subir podcast con podcast, publicaciones con mis hijos o cositas así, o a veces comentarios de situaciones que llego a ver. ujú. Eh, que pues quiera lo que no, después de un rato se me ocurrió dar mi particular punto de opinión. Te diría que es mi humilde punto de vista, pero mi punto de Pero vista tiene de jamás ha humilde. sido de humilde, entonces es mi punto de vista con toda sinceridad, desde mi experiencia, con mis contextos, con mis puntos, pero pues es desde mi realidad, ¿no? Entonces, pues ahí Perfecto. estamos y con todo el gusto del mundo. Perfecto. Igual vamos a estar poniendo en la descripción y en la edición del video, pues vamos a estar poniendo el nombre completo de las redes. Y pues, Isabel, te agradezco mucho porque la verdad fueron anécdotas increíbles. Volvemos al punto, no me las esperaba. De verdad siento que fue una gran manera de cerrar pues prácticamente el año y estas temporadas, esta primera temporada. Y pues quiero agradecer a ti que nos abriste de cierta manera la puerta hacia tu casa. A obviamente también tu pareja, que también por estar ahí, a tus hijos que son bienvenidos. De hecho, me Muchas encanta gracias. siempre que la familia sea parte del programa. Y pues Sí, te les agradezco y te agradezco porque esta noche igual me acompañaron a sonreírle a lo desconocido. Pues ya saben, suscríbanse, sigan a Isabel en sus redes y tengan una excelente noche. Gracias por sonreírle a lo desconocido. Hasta luego.